a su casa, me parece brutal, pero no sé. Estamos en la línea ya con el ministro de Justicia, Fernando Castañeda. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar contigo y con tu radioescucha. Ministro, la primera pregunta tiene que ver con la situación de los penales. ¿Cuál es exactamente la situación de los penales en este momento? ¿Se controló el motín que ocurrió el día de ayer en Ancón, pero cuál es la situación en general en los penales? Sí, con mucho gusto, Nicolás, pero permíteme, por favor, antes de conectarme directamente con el tema, coincidir plenamente con la introducción que tú has realizado, ¿no? Me parece que refleja, y como tú dices, por enésima vez, un conjunto de aspectos claves, ¿no? Estamos ante un virus altamente contagioso que nos afecta a todos, no afecta específicamente a algún sector, a algún ministerio, a un país, afecta a todo el mundo, en donde en este contexto de emergencia sanitaria las medidas que se toman son por emergencia, es decir, graduales. Sin duda alguna, por la emergencia las medidas no son perfectas, justamente por esa necesidad de tomarlas rápidamente y lograr los mejores resultados. Y además, como bien ha señalado, en un contexto de competencia mundial, en donde justamente todos los países están tratando de aprovisionarse de todos los recursos posibles. El objetivo sin duda es reducir el impacto directamente y la necesidad de que todos nos quedemos en nuestras casas para no trasladar el virus es clave. Habría que decir también, como bien ha señalado, no voy a repetir las cifras, pero hemos pasado de hace una semana de 1.000 pruebas al día a realizar 10.000 y con el objetivo de hacer 12.000 pruebas al día, con la finalidad de afinar, precisar de mejor manera las estrategias. En ese contexto, Nicolás, ¿qué estamos haciendo en penales? Bueno, muchas cosas. El día de hoy ha salido publicada en el diario oficial en el peruano el decreto legislativo 1459, que lo que hace es simplificar, optimizar el procedimiento para que todos aquellos deudores por alimentos puedan salir de los penales con la sola cancelación de su deuda. Tú dirás, ¿y cuántos son los posibles beneficiarios? Según cifras oficiales del INPE, 2.766 condenados por alimentos que actualmente están recluidos en los establecimientos penitenciarios y que los jueces van a verificar solamente el requisito si cumplieron o no cumplieron con su deuda alimentaria. Esta es una medida que ayer se sustentó, lo sustenté en Consejo de Ministros y un día ya ha sido publicada en el diario oficial del peruano. Esta es una primera medida de deshacinamiento, sin duda alguna, pero habría que, y eso lo he informado para que la ciudadanía esté consciente, de que del total de 97.000 internos aproximadamente en nuestro país, hay 35.000 procesados. ¿Y eso qué implica? Que sobre los procesados tiene competencia constitucional el Poder Judicial. Yo envié un documento muy respetuosamente al señor presidente del Poder Judicial para que pudiese exhortar a los jueces, porque los jueces son independientes según la Constitución, para que de oficio puedan reactivar todos estos mecanismos que están pendientes de resolución. Tienen que ver muchas normas, digamos, en el ámbito procesal penal, y efectivamente el Consejo Ejecutivo ha exhortado a los jueces para que, ojo, de oficio, revisen todos los mecanismos que inciden directamente sobre el deshacinamiento. Entonces, ministro, cuando usted dice que hay 35.000 presos procesados, quiere decir que hay 35.000 personas presas en prisión preventiva, ¿no es cierto? Sí, que no tienen una sentencia firme en este momento. Eso puede ser una de las circunstancias. Otra de las circunstancias puede ser, por ejemplo, por recibimiento de prisión preventiva sin sentencia en primera instancia, por un tema de beneficios penitenciarios o por un tema de conversión de penas, ¿no? Todos estos mecanismos, Nicolás, están previstos en el Código. Pero todos esos mecanismos se quieren, o sea, digamos, lo de la prisión preventiva, que tendría que ser un procedimiento genérico, ¿no es cierto? Porque usted, es decir, ha presentado una serie de abogados y ahora hasta Peter Ferrari tiene su abogado presentado por temor a que su cliente tenga coronavirus o pueda contagiarse el coronavirus, ha presentado también un habeas corpus, lo ha hecho el abogado Jaime Yoshiyama, y no sé si haya procedido un paso legal, pero Keiko Fujimori ha pedido lo mismo con respecto a su padre, pero... Sí, esto debería ser selectivo, ¿no es cierto?
Sí, en algunos casos es prisión, pero hay otros tipos de beneficios y de procedimientos en el interior del Código Procesal Penal. Y la idea es que el Poder Judicial evalúe caso a caso. Y no va a ser la solución total, Exitosa. pero incide directamente en el deshacinamiento, como la medida que te he mencionado del decreto que se ha publicado el día de hoy. Y esto me permite, Nicolás, explicar algo que es muy importante, porque mucho se habla, incluso a nivel internacional, bueno, liberemos a la mayor cantidad de presos. Bueno, yo te voy a comentar que ningún país en el mundo está liberando presos por delitos graves. Y tú dirás, pero ¿de qué cifras? O sea, ¿de qué cifras estamos hablando? Tenemos más de 16.000 personas condenadas por todo tipo de robos, agravado, en banda. Tenemos 13.000 aproximadamente personas, 13.000 por delitos sexuales, más de 10.000 por todos los tráficos agravados, casi 4.000 personas por homicidios calificados, simples, feminicidios. Es decir, estamos hablando de una población de aproximadamente 45.000 personas que han cometido delitos graves y que no van a ser exonerados de salir y ser excarcelados de las prisiones por la misma claro, pero de acuerdo, pero digamos, pero también hay delincuentes primarios, no sé los números, ¿no es cierto? Es decir, personas que han delinquido por primera vez, que los delitos que han cometido son menores. ¿No? Sí, pero no son la mayoría, es una población relativamente pequeña, ¿no? Y que es bueno que la ciudadanía lo sepa, porque hay un mito que es que, bueno, liberemos las cárceles, que salga la mayor cantidad y no podemos poner en riesgo... Eso no va a ocurrir, señor ministro. ¿Perdón? Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque ni siquiera los organismos internacionales recomiendan que se liberen a presos de alta peligrosidad o que hayan cometido delitos graves. Eso no va a ocurrir. O alguien que ha robado a mano armada o en banda o que ha cometido delitos sexuales o que ha cometido un homicidio calificado, feminicidio, no va a salir de la prisión. De por medio está la seguridad de todos los peruanos y peruanas. Eso entonces nos traslada el tema, porque en penales ha ocurrido como en otros aspectos de la vida nacional, digamos, ¿no? La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia nuestros problemas para aquellos que no quisieran mirarlos. Y uno es el tremendo hacinamiento que hay en los penales. ¿Cómo se va a hacer para controlar el crecimiento el coronavirus en ese contexto? Exactamente. Justo quería llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque tú dirás, bueno, entonces va a siempre haber población penitenciaria. Entonces lo que se tiene que hacer, y lo están haciendo otros países, es enfatizar en todas las medidas al interior del penal, porque obviamente van a estar ahí. Entonces ahí me permite, explicarte algunas, aclarar en general a la ciudadanía algunas situaciones, ¿no? Algunos mitos que han estado circulando en algunos medios de comunicación, que obviamente saludamos, vivimos en una democracia, pero que también la democracia nos permite decir y aclarar algunas cosas. Se ha estado diciendo que no ingresan medicamentos, alimentos, útiles de aseo. Esta es una medida, Nicolás, que se dio desde el primer momento de declarar la emergencia, justamente con la finalidad de poder garantizar que medicamentos, alimentos y aseo lleguen a los reclusos. Hay reportes que se realizan diariamente de todos los directores regionales del INPE con la finalidad de justamente garantizar eso. Pueden haber deficiencias, como en todo, Nicolás, y se investigarán si es que en algún penal no se ha dejado ingresar, pero esas son situaciones aisladas que no desvirtúan en nada la voluntad política del INPE. Segundo lugar, no hay mejora de la alimentación, se dice. Falso. Se elevó la paila, se ha mejorado sustantivamente la paila con la finalidad de que esta situación efectivamente quede así concebida. El trabajador, dicen, está abandonado. Cada vez que existe algún problema con algún trabajador, Recursos Humanos inmediatamente se pone en contacto con él y le asiste en este tipo de situaciones. Se dice también, y finalmente, no hay mascarillas. Se repartieron al inicio, porque recordemos, Nicolás, que antes de la declaratoria de emergencia sanitaria, el INPE ya estaba en emergencia. Es una cosa, digamos, que hay que decirlo. Antes ya estaba en emergencia y como consecuencia de ello se dio un plan anti-COVID y además se distribuyeron 30.000 mascarillas a nivel nacional. Hoy, el día de hoy, se están distribuyendo 50.000 mascarillas adicionales a esas 30.000. Entonces, es importante que esto se sepa porque se vienen haciendo cosas, lamentablemente... Y las pruebas rápidas, ministro. Sí, hemos solicitado... Para detectar la presencia del virus.
Exactamente, para poder identificar, separar. En todos los penales es bueno también que se sepa. Solamente te digo, hay 13.000 pruebas rápidas que se han solicitado. Hay con el salud, yo he coordinado directamente con la presidenta ejecutiva con la finalidad de que todos sus técnicos y médicos puedan apoyar, y se van a realizar esta semana, estos días, en lo más breve plazo, 500 pruebas rápidas en los penales con la finalidad de fortalecer esta detección, ¿no? Entonces, pero como tú dices, regreso al inicio. Cuando analizamos todas estas medidas aisladamente, uno dice, pero bueno, puede criticar aspectos de la medida, pero una vez más, como tú has dicho, estamos ante una situación que afecta a todas las instituciones, en donde estamos en un contexto de competencia, en donde, digamos, las pruebas están siendo utilizadas estratégicamente a nivel nacional, en el sistema de salud está haciendo maravillas con la finalidad de atender a todos los peruanos. Entonces la situación se vuelve un poco más difícil, pero eso no quiere decir que... Ministro, ¿y cuántos infectados se han detectado en estas 13.000 pruebas realizadas hasta ahora? Se han solicitado, y el Ministerio de Salud está en ese proceso, porque por lo mismo que tú has mencionado, digamos, hay una dificultad para poder atender las pruebas rápidas a nivel nacional. Entonces, está en proceso, y el Salud lo que va a hacer es tomar en estas 500 pruebas rápidas a todos los agentes de seguridad y al personal con la finalidad de precisar de mejor manera la estrategia en los penales, ¿no? Entonces es importante... O sea, van a comenzar con los trabajadores penitenciarios. Porque mira, la lógica es esta: los penales están cerrados desde el día de la emergencia. Y entonces, si los penales están cerrados, cerrados para los familiares, para terceros y para los abogados que han estado utilizando mecanismos online. El problema está en que la única posibilidad de fuente de contagio son los propios agentes de seguridad, pero ellos tienen que necesariamente cautelar la seguridad en los penales. Se ha extremado las medidas de acuerdo, pero digamos, ¿cuál es el balance? ¿Cuáles son las cifras del coronavirus en los penales? ¿Cuántos trabajadores penitenciarios y cuántos internos han sido detectados como infectados? Sí, mira, hasta el momento la cifra oficial la maneja el Ministerio de Salud. Ellos están realizando las pruebas. Nosotros no podemos adelantar para no, digamos, ellos tienen el control de la epidemiológico. Pero lo que sí te puedo decir es que, digamos, de todos los agentes penitenciarios que están, digamos, afectados por esta, se está haciendo el seguimiento respectivo. Son alrededor de 29 agentes penitenciarios que están en su mayoría en sus domicilios, presentan síntomas leves, no tienen dificultad respiratoria, y Recursos Humanos los viene asistiendo y siguiendo día a día. Ese es, digamos, un primer balance. Lo tercero que te quería mencionar es que tenemos el día domingo, nos reunimos con todos los sindicatos del INPE. Hemos formado una comisión tripartita con la finalidad de justamente de apuntalar, complementar todas estas medidas, porque como una vez yo he vuelto a repetir muchas oportunidades, el enemigo es el virus. El enemigo no es ni el INPE ni el Ministerio de Justicia. Todos tenemos que trabajar en conjunto porque la situación es complicada y se requiere obviamente el apoyo de todos los trabajadores, a lo cual evidentemente agradezco yo por toda su participación y su trabajo denodado, ¿no? Este es un poco el balance que se puede hacer. Nicolás está trabajando arduamente todos los días, 24/7, con la finalidad, como tú bien lo has señalado, de reducir al máximo el impacto de esta pandemia en penales, ¿no? De acuerdo. Ahora, el motín del día de ayer se controló completamente, la situación ha vuelto a la normalidad en Ancón. Exacto. Yo te quería comentar ahí una preocupación que, digamos, la transmito con total transparencia, ¿no? La situación es conocida. Los penales siempre, en emergencia o no emergencia, están siempre, digamos, susceptibles de algún tipo de enfrentamiento, de peleas, de protestas al interior de los mismos, por la propia situación de encierro. Entonces, tenemos que cuidar mucho, tener mucha cautela a nivel general de cualquier exageración. Hay mucho nerviosismo en relación al coronavirus y evidentemente los penales no están exentos de ello. El día de ayer, como bien ha señalado, en Ancón 1
básicamente lo que se decía era que había contagiados en el penal y además se circulaba la noticia de que se iban a trasladar a internos del penal, de otro penal, el penal de Sarita Colonia, que ahorita está siendo, digamos, tratado por el Ministerio de Salud. Entonces, lo cual es falso. Entonces, como se ve, pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de noticias, que lo único que hacen es generar nerviosismo y más bien aprovechar, digamos, la posibilidad de esta entrevista para dirigirme directamente primero a los familiares y después a los internos y a sus delegados de que el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario están extremando todas las medidas en este contexto de emergencia con la finalidad de poder garantizar la vida y la salud y reducir, como bien has dicho, el impacto de esta pandemia que nos está, digamos, afectando directamente a todos. Una pregunta final, ministro. ¿Ustedes son conscientes de lo irritante que resultaría en los penales que se le cambie la condición de prisión preventiva por detención domiciliaria a algunos acusados por corrupción o procesados o sentenciados por corrupción? Es decir, que ocurra otra vez que hablamos de prisión preventiva, pero no de la que afecta a una cantidad enorme de presos, sino a los presos VIP, digamos, ¿no? Eso resultaría irritante, ministro. Bueno, yo te puedo decir que justo sobre cifras de corrupción hay 311 casos de corrupción. Estoy, digamos, hablando de corrupción en términos básicos, colusión, peculado, malversación. Y sin duda alguna confiamos en que los jueces, evaluando todas estas circunstancias, en el caso concreto, como ha pasado en otros sistemas judiciales, puedan efectivamente tomar la mejor medida posible. Estamos siendo, digamos, para nosotros, el Poder Ejecutivo, todos aquellos delitos graves, digamos, ni siquiera los organismos internacionales están recomendando de que se tome alguna medida de excarcelación, ¿no? Ese parámetro es claro y más bien de lo que se trata acá es de minimizar el impacto en relación a algunos grupos que son minoritarios en los penales y tomar medidas de sanidad directamente en relación al penal en su conjunto, ¿no? Yo le agradezco muchísimo al ministro Fernando Castañeda, ministro de Justicia, por atender nuestro llamado. Muy buenos días, ministro. Muy buenos días. Muchas gracias. No, nos vamos a la pausa, vamos a seguir hablando, vamos a conversar en unos minutos con Carlos Morán, ministro del Interior, con respecto a cuál es la situación que hay con respecto a las personas que violan las reglas de la cuarentena, ¿no es cierto? Y todas las restricciones que existen y la imposición de multas que van a recibir por violar la cuarentena. De eso vamos a hablar, entre otras cosas, más adelante con